Bien, entonces vamos a comenzar vamos a hacer algunos ejercicios que dicen relación, algunos ejemplos de los que aparecen acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a estudiar el problema 3, ¿ya? En el problema 3 dice lo siguiente. Hace 2 años, estos son aplicaciones de las ecuaciones de primer grado, que es lo último que vimos en materia, hace como 2 o 3 semanas atrás. Hace 2 años, John tenía 5 veces la edad de Bill, ahora es 8 años mayor que él. Pregunta, ¿cuál es la edad actual de John? ¿Ya? Entonces, primero, cuando uno se enfrenta a un ejercicio, la idea es leer primero todo el enunciado del ejercicio y después de eso visualizar cuál es la pregunta para poder definir cuál es la incógnita. ¿Ya? En este caso particular, dice, ¿cuál es la edad actual de John? Entonces, listo, ahí tenemos definida cuál es la incógnita. Entonces uno dice, sea X la edad actual de John. Eso sale directamente de la pregunta, ¿de acuerdo? Después, la idea es ordenar, no necesita hacer una tabla, pero encuentro más facilito, la información que a nosotros nos entregan. Dice, hace 2 años, John tenía 5 veces la edad de Bill. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que hay 2 personajes involucrados en el problema, que son John y Bill. ¿De acuerdo? ¿Ya? Profe Jesús, le voy a responder al tiro a lo que usted escribió en el chat. Estimado Jesús, yo también tuve la amabilidad ayer me parece que les envié un anuncio a todos ustedes dándole el link de la clase. A lo mejor a usted no le llegó. Bueno, no sé qué pasó, estimado, pero el anuncio fue para todos los estudiantes. Por lo tanto, o a veces le llegan anuncios, a lo mejor quizá también les llegan muchos anuncios y les da lata abrirlos, pero cuando sean del curso, ábranlos, por favor. Ok, ya, continuamos. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos 2 personas involucradas, como les decía recién, que son John y Bill. Entonces nosotros definimos X la edad actual de John. Listo. Hoy día John tiene X años, en este instante. Veamos. Entonces dice, hace 2 años, John tenía 5 veces la edad de Bill. Ahora, o sea, visualicemos todo hoy día. Estamos llenando el espacio de la edad actual. Ahora es 8 años mayor que él. Fíjense, hace 2 años John tenía 5 veces la edad de Bill. Eso todavía no lo hemos escrito en ecuaciones, pero dice que ahora John es 8 años mayor que Bill. Por lo tanto, si hoy día John tiene X años, ¿qué edad tiene Bill? Fíjense que este es mayor 8 años que este. O sea, en el fondo, la edad de John hoy día, si es X, va a ser la edad de Bill más 8, ¿no es cierto? Entonces, este tendría que ser X menos 8. ¿Se ve o no se ve? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ya, estupendo. Entonces, si hoy día John tiene X, y como él es mayor 8 años que Bill, Bill tiene que tener X menos 8. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasó hace 2 años? Dice, hace 2 años John tenía 5 veces la edad de Bill. Entonces, hace 2 años, la edad de John sería X menos 2. Pero dice que hace 2 años, la edad de John era 5 veces la edad de Bill. De Bill. Ah, bueno, pero si hoy día Bill tiene X menos 8, hace 2 años, ¿cuál es la edad de Bill? Profe, no se ve Bill, solo se ve la de John. Ahí sí, ¿Ya? ahí sí ¿Ahí? se ve bien. Ya. Bien, gracias. Entonces, tenemos, si hoy día Bill tiene X menos 8, hace 2 años, ¿cuál es la edad de Bill? X menos 8 menos 2, ¿no es cierto? Porque es hace 2 años, por lo tanto le tenemos que restar 2. ¿Sí?
¿Cuánto sería x menos 8 menos 2? Es x menos 10, ¿sí o no? Si hoy día tiene x menos 8, hace 2 años, es x menos 8 menos 2. ¿De acuerdo? O sea, x menos 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Si me dicen que no están de acuerdo, yo lo puedo explicar de nuevo. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Ok. Teniendo esa información, ahora vamos al enunciado y establecemos la ecuación. Dice, hace 2 años John tenía 5 veces la edad de Bill. O sea, hace 2 años John tenía, la edad de John, era igual a 5 veces la edad de Bill. La edad de Bill, la que tenía hace 2 años. O sea, x menos 10. ¿Se fijan? Y si uno desarrolla esta ecuación, nos queda x igual a 12. Por lo tanto, la edad actual de John es 12 años. ¿Se entendió? Estos problemas como que hay que leerlo, hay que pensarlo, hay que ver, además hay que ver si la respuesta es coherente, digamos, si tiene sentido en el contexto en el que estamos trabajando. ¿Ok? ¿Ya? Está llegando el sol, por eso estoy moviendo algunas cosas, no sé de dónde me sale un sol por ahí. A ver, déjeme cerrar la ventana que no tenía contemplado. Ya. Increíble, uno se acostumbra, yo ya sea hasta ahora no me llega el sol, entonces era como raro que me llegara solcito. Ya, por lo tanto, John tiene 12 años, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces, en un problema de planteo, la idea es leerlo completo, definir cuál es la incógnita y después empezar a ordenar la información, ¿de acuerdo? Para llegar después a resolver la ecuación de primer grado. ¿Ya? Ya, vamos a hacer ahora el problema 4, el segundo ejemplo que les voy a dar, porque la idea es que después ustedes tienen que trabajar en conjunto. Les voy a permitir que compartan pantalla y todo cuando estén en el trabajo grupal, para que revisen los ejercicios y los discutan y los conversan, y si no se entiende, después volvamos y me puedan preguntar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aparte de que para que puedan hacer un poquito de vía social, es para que se metan en los problemas, que salen todos con respuesta, ¿ok? Con resolución y desarrollo, pero la idea es que ustedes se metan y comprendan el problema, no es mirar, leer y decir, obvio, no, sino que comprendan cómo se va estructurando para poder llegar a la solución, ¿de acuerdo? Bien, dice, el costo de producir un par de zapatos es de $58, ¿ok? Y depende de la materia prima y de la mano de obra. Si el costo de la materia prima es el triple del costo de la mano de obra, ¿cuál es el costo de la materia prima y la mano de obra de la producción de zapatos? Dado, a ver, este problema se podría hacer de varias maneras. Una es con un sistema de ecuaciones definiendo dos variables, el costo de la, de la materia prima y el costo de la mano de obra, pero eso es meternos usando materia sistemas de ecuaciones, y nosotros queremos hacer todos estos ejercicios, están pensados para hacerlos con una ecuación de primer grado, ¿de acuerdo? Y acordémonos que nosotros estamos trabajando con ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Ya. Entonces, nosotros entonces tenemos que definir una sola incógnita. En este ejercicio dice cuál es el costo de la materia prima y la mano de obra. Podemos cualquiera de los dos llamarlos X. ¿Bueno? En este caso, sea X el costo en dólares de la mano de obra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver una ecuación que modele la situación. Dice que el costo de producir un par de zapatos es $58. Listo. El costo es $58, o sea, el costo de lo que implica mano de obra y materia prima, sumado, nos tiene que dar 58, ¿de acuerdo? Después dice, depende de la materia prima, si el costo de la materia prima es el triple de la mano de obra, nosotros habíamos dicho que X
era el costo de la mano de obra. Por lo tanto, el costo de la materia prima va a ser 3 veces este X, ¿no es cierto? Porque dice que es el triple del costo de la mano de obra. Por lo tanto, 3X. Esto es el costo de la materia prima. La materia prima más la mano de obra nos tiene que dar el total, que es 58. ¿Ok? Si uno resuelve esta ecuación, nos queda 4x igual a 58, por lo tanto x vale 58 partido por 4, que nos da 14,5. Por lo tanto, la mano de obra vale 14,5 dólares, y el costo de la materia prima va a ser 3 multiplicado por 14,5, que nos da 43,5 dólares. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora, miren acá abajo, hay problemas donde aparecen gráficos. Ya, entonces yo les voy a pedir que ustedes resuelvan, a ver, son ejercicios que están resueltos. Pero, Pero profesora, uno más, fueron dos, o por lo menos un tercero. no, ¿por qué? No. ¿Sabe por qué? No les voy a hacer yo podría hacer un tercer ejercicio en realidad, no me cuesta nada, pero lo que pasa es que yo necesito que ustedes se metan en los problemas, porque ustedes me escuchan, graban la solución y dicen sí, claro, pero por ejemplo la idea es que ustedes se metan en los problemas. Imagínense, aquí hay un problema de llenado de piscina con llaves, entonces ustedes tienen que aprender y practicar el leer el problema y el leer enunciado de manera comprensiva para poder llegar a la solución. Y lo positivo es que estos ejercicios vienen con el desarrollo paso a paso, ¿me entiende? Hasta llegar a la solución. Entonces, si hay alguna explicación que no se entiende, por ejemplo, yo sé que este ejercicio es un ejercicio difícil, no es trivial, pero necesito que antes de explicarlo, ustedes se metan al problema. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces después, cuando volvemos, me dice, profesora, el problema número, por ejemplo, el número 8 y el número 10, no lo entendimos. Ya, ¿qué parte no entendieron? Entonces me dicen, no sé, profe, cuando usted dice bla, 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 listo, y ahí yo se los explico. ¿De acuerdo? Pero yo necesito que ustedes se metan primero en los ejercicios. ¿Estamos? ¿Ya? Ya. Miren, son 10 para las 12, ¿ok? Van a trabajar en grupos, yo los voy a separar en grupos. La idea de trabajar en grupo tiene varias finalidades. Primero, quiero que sociabilicen un poco, que conversen un poco entre ustedes, ¿ya? No, conversen, pueden conversar. Acuérdense que yo no me meto a las salas a menos de que ustedes me vean ingresar a su sala o porque yo quiero ingresar a la sala o porque ustedes me llaman si tienen alguna pregunta, ¿ok? Entonces, primero que sociabilicen y segundo que se metan en los problemas. Entonces, el primer problema, estos son los ejercicios que ustedes van a estudiar, que van a analizar la respuesta. Van a ser el problema número 1. Van a comenzar con el problema número 1. Después van a hacer el problema número 9 y el querido problema 10 de la piscina. ¿Sí? Entonces, los voy a separar en grupos ahora para que comiencen a trabajar. Ya. Entonces, el problema es que hay dos llaves, una que tiene mayor flujo y una que tiene menor flujo. Se supone que la piscina se va a llenar más rápido con la que tiene más flujo y menos rápido con la otra, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a definir vamos a definir el número. Hay que definir, dado que estos problemas, la idea es plantearlos cuando uno trabaja con sistema de ecuaciones, puede definir X una cosa y otra cosa, y trabajar con un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Pero nosotros vamos a trabajar con ecuaciones con una sola incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener lo siguiente, vamos a llamar X al número de horas que tarda la llave con mayor precisión en llenar la piscina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener X es el número de horas que tarda la llave con mayor presión, no precisión. Por ejemplo, a ver, pensemos en lo siguiente.
A partir de acá, mirando el enunciado, dice que dice que además se sabe que con la presión de agua que sale de una de las llaves, sola llenará la piscina en la mitad del tiempo en que lo haría la otra. Entonces, si una de las llaves ocupa X, la que tiene mayor presión en llenar la piscina, la otra llave lo va a llenar en 2 veces X, ¿no es cierto? Porque se va a demorar el doble, porque, ¿se fijan? De acuerdo a la información, dice que la presión de agua que sale de una de las llaves sola llenaría la piscina en la mitad del tiempo que lo haría la otra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, X es el número de horas que tarda la llave con mayor presión y la otra con menor presión se va a demorar el doble. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a pensar esto en una unidad de tiempo. Como esto está pensado en horas, vamos a ver qué va a pasar con la piscina pensando en una hora. Todo lo vamos a visualizar respecto de una unidad de tiempo, o sea, una hora. ¿Qué es lo que pasa en una hora? A ver, supongamos que una piscina, una llave se demore en llenarla, se demore 3 horas. Si se demora 3 horas en llenarse, y uno hace el análisis así como que para el reloj y echa a correr la llave, y va a mirar la piscina después de una hora. Después de una hora, ¿qué parte de la piscina se llenó? Si se demora en total 3 horas. ¿La mitad? ¿La mitad? Miren, imagínense el ejercicio. Un tercio, un tercio. Un tercio de la piscina, ¿no es cierto? El lápiz no me responde. Un tercio. ¿Por qué? Porque si se demora 3 horas en llenar toda la piscina, cuando ha pasado una hora, ¿qué parte de la piscina se llenó? Un tercio. ¿Cierto? Si han pasado 2 horas, se llenó 2 tercios. Y cuando terminan las 3 horas, 3 tercios. O sea, se llenó la piscina enterita, la unidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Ya, perfecto. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos una llave que se demora X horas en llenar toda la piscina? En una hora, ¿qué parte de la piscina se ha llenado? Si se demora en llenar X horas la piscina, en una hora, ¿qué parte de la piscina se llenó? Fíjense que Una aquí, X parte de la piscina. 1 partido por X, ¿no es cierto? ¿Sí? Si se demoraba en llenar la piscina 3 horas, uy, que estoy escribiendo pésimo. Si se demoraba en llenar la piscina 3 horas, entonces, ¿cuánto se demoran? Después de una hora, había un tercio de la piscina, ¿cierto? Entonces, si se demora en total en llenar la piscina X horas, en una hora, ¿qué parte de la piscina está llena? 1 partido por X. ¿Ya? Si se demora 2X horas en llenar toda la piscina, en una hora, ¿qué parte de la piscina llenó esta otra llave? 1 partido por 2X, ¿cierto? ¿Sí o no? Parece que más o menos, porque cuando se quedan callados, como que yo sospecho que es más o menos. Por ejemplo, si tengo una llave que se demora en llenar la piscina 5 horas, uy, la no me escribe, 5 horas, cuando pasó una hora, ¿qué parte de la piscina está llena? 1/5 de la piscina nomás. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto. Sí, profe, ahí entendí. ¿Ya? Ok, entonces, pensando en eso, se pide saber cuál es, la pregunta es, ¿cuánto demora cada una de las llaves por separado? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que saber cuánto es X.
Pero ¿qué información se nos entrega? Se nos dice que una piscina debe ser llenada, obviamente, 2 llaves. Dice que si se sabe que con ambas llaves abiertas la piscina se llena en 6 horas, o sea, que si la piscina con las 2 llaves abiertas se demora 6 horas, significa que en 1 hora, ¿qué parte de la piscina se llenó teniendo las 2 llaves abiertas? 1/6 de la piscina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque con las 2 llaves abiertas se demora 6 horas. Por lo tanto, después que ha pasado 1 hora, después de dejar las 2 llaves abiertas, ¿qué parte de la piscina se llenó? 1/6, ¿cierto? Por lo tanto, 1/6 va a ser igual a lo que se llenó con la primera llave más lo que se llenó con la segunda llave. ¿De acuerdo? Y si resolvemos esta ecuación, la vamos a resolver en la pizarra. Vamos a tener 1 partido por x más 1 partido por 2x igual a 1/6. Entonces nos va a quedar aquí, multiplicamos por 6x, ¿no es cierto? Esta fracción multiplicado por 6x, se van los x y nos queda 6 por 1, 6, más 1 partido por 2x por 6x, se van las x, 2 por 1 y 2 por 3, nos queda 3, y 1/6 por 6x se van las 6 y nos queda x, por lo tanto x vale 9. ¿Ya? Por lo tanto, una llave llena la piscina en 9 horas. Y la otra sería 2 por 9 en 18 horas. ¿De acuerdo? Una en 9 horas y otra en 18 horas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Aquí hay 2 problemas de planteo, pero eso se los voy a dejar de tarea para la casa. Ahora les voy a dar tiempo para que almuercen. Ya, en esta segunda parte vamos a ver resolución de problemas. Vamos a ver un método que generó este señor George Poldia, que es un señor que nació en Hungría el año 1887. Bueno, y aquí aparece un poquito de literatura, de bibliografía, para ubicarnos conceptualmente en qué época vivió este señor. Fue maestro del Instituto Tecnológico en Suiza, estudió en Estados Unidos, estuvo en Stanford, etc. Y falleció a los 97 años, ¿ya? Y era fundamentalmente un matemático que se dedicó a estudiar la estrategia de resolución de problemas y también se dedicó al estudio de las probabilidades, ¿ya? Entonces este señor dijo, a ver, ¿cómo una persona resuelve un problema? O sea, ¿cuál es el procedimiento a partir del cual uno puede llegar a resolver un problema? Entonces él propuso un método que es un método que se conoce el método de los 4 pasos. Son 4 pasos fundamentales, dentro de los cuales está, primero, el entender el problema. Después, configurar un plan. Tercer paso, ejecutar el plan. Y 4º paso, mirar hacia atrás. O sea, cuando hablamos de mirar hacia atrás, nosotros nos referimos a revisar, o sea, tener feedback. Si el plan que generamos logra o no logra resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, en este contexto, a ver, denme un segundo. Entonces, vamos a ver, primero, esto se puede aplicar en realidad en cualquier contexto. Si uno lo piensa bien, lo primero que no aparece dentro de estos 4 pasos, pero primero es visualizar cuando algo no está resultando como uno quiere que resulte, así hablando a nivel general, es porque hay algún problema. Entonces, detectar el problema. Primero, identificar y reconocer que hay un problema. Después, entenderlo bien. O sea, cuando uno dice entender el problema, es cuando uno es capaz de, por ejemplo, verbalizar el problema. Este es el problema, esta es la situación problemática. Después, generar un plan para resolverlo, que no es algo trivial. Porque en el fondo uno dice, bueno, tengo que llegar a una solución, pero ¿qué alternativas tengo?
¿Qué variables tengo? ¿Qué constantes? ¿Cuáles son las constantes que están presentes dentro del problema? ¿Y cuáles son las variables? ¿Qué cosas puedo modificar? ¿Qué cosas puedo cambiar? Y aquí hay que entrar a trabajar obviamente con la creatividad, porque de repente hay muchas cosas que uno tiene que generar de manera independiente para poder generar un plan que vaya a ser dentro de lo posible lo más efectivo posible. Después ejecutarlo, digamos, aplicar el plan que uno generó en el paso 2. Y como les dije recién, en la última parte, mirar hacia atrás, o sea, tener la posibilidad de ver feedback para poder ver si llegamos a resolver o no el problema. ¿Ok? Ahora, hay un tema interesante porque cuando uno habla de problema y cuando uno habla de ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre un ejercicio y un problema. Por ejemplo, para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta, ¿de acuerdo? O sea, en el fondo, hay un ejercicio que hacer y uno aplica una técnica o una fórmula específica que es rutinaria porque uno sabe cómo se resuelve y que se resuelve con esa técnica o esa aplicación de una fórmula. Eso es un ejercicio. Cuando estamos frente a un problema, cuando uno hace una pausa, reflexiona, y hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes de dar la respuesta. O sea, en el fondo uno está frente a un problema cuando se ve como en general con la necesidad de generar algunos pasos nuevos o hacer mezclas de procedimientos rutinarios para poder llegar a conseguir a responder ese problema y por lo tanto resolverlo. ¿De acuerdo? Esta característica de dar una especie de pasos creativos a la solución, no importa que tan pequeño este sea, es lo que distinga un problema de un ejercicio, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno usa pasos creativos, es que uno está resolviendo un problema. Cuando uno ocupa algo de manera rutinaria, un procedimiento rutinario, uno está resolviendo un ejercicio, ¿de acuerdo? Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta, porque va a depender en gran medida del estado mental de la persona que se enfrente a ofrecer una solución. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es 3 más 2? Y les pregunto, ¿esto es un ejercicio o es un problema? Yo creo que la mayoría de ustedes me dicen, profe, es un ejercicio. ¿Por qué? Porque primero es fácil, nosotros sabemos, es la suma de dos números y 3 más 2 es 5, eso es obvio, aquí no hay ninguna cosa creativa que yo tenga que aplicar, por lo tanto es un simple ejercicio. Ya, pero la pregunta es, ¿eso es para todos? Por ejemplo, si ustedes no sé si tienen un hermanito chico y le preguntan, chico así que no sepa sumar, así, o que alguna lo vio, pero no, ¿cuánto es 3 más 2? No sé, 3, 4 años. Y a lo mejor el niño es un problema. ¿Por qué? Porque el niño no tiene, como quien dice, un procedimiento archivado en su mente como para resolver esa dificultad. Por lo tanto, para él es un problema. Luego, el decir que frente a alguna situación eso es un ejercicio o es un problema va a depender también del interlocutor, de la persona que uno le está preguntando. ¿De acuerdo? O por ejemplo, los niños en los primeros grados de primaria responder a la pregunta, ¿cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? Si nosotros le planteamos un problema para un niño, ese es un problema, pero para nosotros es un ejercicio, porque es un ejercicio además rutinario, porque simplemente nosotros sabemos que ahí tenemos que dividir, tomamos el 96 y lo dividimos por los 16 niños. Por lo tanto, para nosotros este es un ejercicio rutinario, pero para un niño este es un problema. ¿Por qué? Porque el niño aún no tiene el concepto de división, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta clasificación de ejercicio o de problema también depende de cuál es el interlocutor, cuál es la persona que está enfrentando la situación. ¿De acuerdo? A ver, yo les voy a pedir a ustedes, a pesar de que aquí tenemos la respuesta, que ustedes analicen, les voy a dar unos minutos para que piensen así de manera independiente en este ejercicio. ¿Cómo lo enfrentarían? ¿Ya? Este es un problema. ¿Por qué? Porque en general nosotros no tenemos una estrategia, ¿cierto? A lo mejor algunos
Pero ahí viene la habilidad de cada uno. A lo mejor algunos van a hacer un dibujo, otros van a hacer unos rayones, otros van a aplicar, van a trabajar con las alternativas, etcétera. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar a ustedes unos 5 minutos para que se metan en este ejemplo y lo resuelvan. ¿De acuerdo? ¿Cómo les fue, estimados, con el ejercicio? ¿Lo pudieron resolver? Profe, me dio 5.000. No sé si estoy bien. ¿A usted le dio 5? Sí, pero creo que no sé si estoy bien. ¿Ah? No sé si estoy bien, perdón. Ya, a los demás compañeros. A ver, primero, revisemos. 4. A usted le dio 4, ya, súper bien. Tengo una pregunta. ¿Lo consideran como un ejercicio o un problema? Esto. Un problema. Es un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es algo donde uno aplique una fórmula directa, donde uno diga, tengo que sumar, tengo que dividir, tengo que aplicar un... Más que nada hay que pensar la situación. Exacto, exactamente. Entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Dice, en un almuerzo familiar están presentes 3 padres, 3 hijos y 2 nietos. Y la pregunta dice, ¿cuántas personas como mínimo están compartiendo el almuerzo? Entonces uno podría decir, a ver, por ejemplo, alguien podría decir, voy a jugar con las alternativas. Voy a suponer que son 4 personas para ver si cumplen, si puedo hacer que estas 4 personas cumplan con las condiciones, que hayan 3 padres, 3 padres, 3 padres, 3 hijos y 3 nietos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, veamos. Si tenemos 4 personas, 1, 2, 3, 4, este sería un ejemplo, ¿cierto? Sí, bueno, con los Simpson y todo. A ver, veamos si tenemos 3 padres. Hay un padre, otro padre y otro padre, ¿no es cierto? Porque este es el padre de este es el padre de este, y este es el padre de este otro. No digo los nombres porque no me sé los nombres, sé que él es el señor Simpson nomás. Este es Bart, este es Bart Simpson, este es Homero Simpson, y este no sé, y este tampoco. Así por eso no le doy los nombres verdaderos. ¿Ya? ¿Tenemos 3 padres? Sí, están los 3 padres. ¿Tenemos 3 hijos? Sí, este que es hijo de este que es hijo del anterior, y este chiquitito que es hijo de este. ¿Tenemos 3 hijos? Sí, ahí están los 3 hijos. Tenemos 2, ¿qué más? ¿Qué era lo otro que me faltaba? 2 abuelos, ¿ves? A ver, ¿cómo decía? Y 2 nietos. ¿Hay 2 nietos ahí? ¿O no? Hay 2 nietos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es nieto de este abuelo. Y este es nieto de este abuelo. Por lo tanto, ¿hay 2 nietos? Sí, este es nieto y este también es nieto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos precisamente cumplidas las 3 condiciones. En este grupo de 4 hay 3 padres, hay 3 hijos y hay 2 nietos. ¿Se fijan? Tengo una pregunta aprovechando este mismo ejercicio. Si, por ejemplo, yo ahora les presentara, un nuevo ejercicio similar a este, o sea, les cambio a lo mejor la cantidad de hijos, la cantidad de nietos. Ahora, ¿ese nuevo ejercicio sería un ejercicio o sería un problema? Podría ser visualizado como un ejercicio o un problema. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes generó una forma general de hacer el problema, a partir de la práctica de la situación sería un ejercicio, porque va a aplicar la misma técnica. Pero si alguien no adoptó una técnica, estaría como viendo un ejercicio nuevo y donde tendría que inventar una forma de hacerlo. No sé si me entienden. Ahora, lo más probable es que ya habiendo tenido la experiencia previa de una visualización como esta, si apareciera un ejercicio similar a este, ya sería como un ejercicio. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen archivada una estrategia para poder enfrentarlo. ¿De acuerdo? Por eso cuando uno dice, a ver, por eso hay que hacer mucho, en general,
siempre es bueno ejercitarse con estas cosas, porque en el fondo, si uno ha visto algo similar en la mente, uno ya sabe, tiene archivada algún tipo de estrategia para enfrentarlo. Por lo tanto, para poder llegar a resolverlo es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué pasa con este ejercicio? 5 minutos más para que lo trabaje. Respondió en el chat que era la letra C. Y me puso por lógica. ¿Me puede explicar, Sebastián, cuál fue la lógica que usted aplicó? Si la puede verbalizar. Sebastián, ¿o no puede hablar? Ah, puede escribir en el chat. En el chat dice, es un patrón donde arriba se va sumando 4 y abajo 8. A ver. 2 más 4, 6. 6 más 4, 10. Exacto. 10 más 4, 14. Aquí sería un 14. Después dijo acá, en este lado, se van sumando 4. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. O sea, tendríamos este y tendríamos este. Y abajo, 8, ¿cierto? 6 más 8, 14. 14 más 8, 22. Y 22 más 8, 30. Por lo tanto, sería la alternativa C. ¿Ya? Esa es una forma de enfrentarlo. No es la única forma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por lo tanto, estaría correcto. Es la letra C. ¿Ya? Este problema, así tal cual, si ustedes se fijan, es como bien responde su compañero, es un problema de patrones. ¿De acuerdo? De poder detectar cuáles son a partir de qué patrón se genera este número, este otro número, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Se entendió para todos, ¿cierto? Es detectar un patrón. Ya. Entonces, hacer ejercicios es muy valioso en los aprendizajes de las matemáticas, obviamente. ¿Por qué? Porque nos permite generar conceptos, propiedades, procedimientos, entre otras cosas, las cuales podemos aplicar en enfrentarnos a problemas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de problemas son ejercicios de tipo nuevo, novedoso, donde tenemos que aplicar y buscar herramientas nuevas. ¿Ya? Ya. Primero vamos a comenzar entonces, en este contexto, el primer paso. Vamos a analizar nosotros, vamos a desglosar cada uno de los pasos que nos van a llevar a la resolución del problema. ¿Por qué? Porque lo que acaba de hacer, por ejemplo, su compañero recién, y que a muchos de ustedes se les puede haber ocurrido, a ver, aquí aparecen cosas numéricas, entonces uno está acostumbrado a, si hay cosas numéricas, generar patrones. Pero yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa en problemas donde no necesariamente hay números? Por ejemplo, no sé si ustedes han visualizado, antes de entrar al detalle de los distintos pasos, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a alguna situación y uno revisa en la vida cotidiana, estoy hablando, por ejemplo, uno dice, esta situación como que yo creo que me pasó antes. O por ejemplo, no, en meterse en comentarios complicados, pero las relaciones de pareja. De pronto, ustedes se ven, bueno, yo también cuando era joven, más que ahora cuando ya estoy viejita, se ve enfrentado uno y dice, pero pucha, ¿por qué me los busco iguales? Todos mis exparejas siempre me encuentro con el mismo problema. O sea, siempre me salen, no sé, enojones, mal genio, o con una determinada característica. Entonces uno puede visualizar ciertos patrones, por ejemplo, que uno observa que son ciertas características que se mantienen, que se repiten de una persona a otra, por ejemplo. O también uno puede relacionar ciertos patrones de comportamiento. Por ejemplo, hay algo que yo me he dado cuenta de manera transversal, que no tiene que ver un comentario así personal. Por ejemplo, yo cuando era chica, siempre éramos 3 hermanas. Y yo por alguna razón era la más parlanchina de las 3. Y siempre que mi papá estaba viendo las noticias, yo hablaba y me retaban. Me retaban. Y yo decía, pero ¿cómo no se puede hablar en esta casa? Imagínense, yo, la profesora pequeña, es pequeño. No se puede hablar en esta casa.
Entonces, mi papá y no me respondían, además no me argumentaban nada, yo solita sacaba el análisis que durante las noticias no tenía que hablar, pero no hice mi análisis a la primera, sino que me demoré varios retos en descubrir que había un patrón. Si yo hablaba durante las noticias, interrumpía la concentración de mi padre y por lo tanto me retaban. Por lo tanto, ahí se establece, uno visualiza un patrón. ¿Me entiende? Si yo hablo cuando están dando las noticias, me van a retar. Por lo tanto, mejor no hablo, por decirlo de alguna manera. Esa fue como mi conclusión de niña. Claro, ahora de grande, uno podría hacer otro análisis. Por ejemplo, en mi caso, si en este momento estoy con otras personas y yo quiero hablar durante las noticias, yo voy a hablar igual. ¿Entienden? O sea, a lo que voy yo, que en el fondo, cuando uno define ciertos parámetros, ciertos patrones, ciertos modelos, los puede usar como uno quiera, ¿me entiende? O sea, a favor o en contra de uno, a eso es lo que voy. Pero en el fondo, cuando uno hace un análisis y uno estudia y entiende y comprende patrones, uno puede trabajar con ellos, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que quiero apuntar? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno sabe en un determinado contexto que teniendo una determinada actitud uno va a obtener por respuesta una determinada respuesta, y esa respuesta a uno no le resulta grata, simplemente hay que cambiarla, hay que cambiar como quien dice, la acción inicial para no obtener la misma respuesta, ¿de acuerdo? Hay un proverbio, no sé si es proverbio en realidad, pero a mí hay un texto que a mí me hace mucho sentido en general, y aquí me metí en una cuestión más como media filosófica, aunque suene tonto, que dice, si nada cambia, seguramente ustedes lo conocen también, si nada cambia, nada cambia. ¿Ya? Y esto lo encuentro tremendamente, yo por lo menos lo encuentro tremendamente sabio, aunque uno dice, qué trivial, obvio, si nada cambia, nada cambia. Entonces uno dice, bueno, perfecto, uno está obteniendo siempre un mismo resultado. Círculo, círculo. Uno hace una acción y obtiene círculo. Sí, sí. Pero otra vez hice acción y volví a obtener círculo. Hice la misma acción y obtuve círculo, pero yo no quiero círculo, yo quiero un rectángulo, un cuadrado. Entonces, ¿tengo que generar la misma acción? No, tengo que cambiar esa acción. Tengo que hacer esto y a lo mejor consigo generar un triángulo. ¿Me entienden? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Si hacemos otra cosa distinta, vamos a obtener un resultado distinto, que no necesariamente va a ser el triangulito que uno espera, pero tiene más probabilidades. Si uno cambia esto, no va a seguir obteniendo círculo, va a obtener a lo mejor otra cosa, un rectángulo, pero bueno, después podemos modificar esta que está acá, y en vez de tener esa actitud, vamos a tener una actitud así, y a lo mejor llegamos ahí al triángulo. ¿Se fijan? Pero si nada cambia, nada cambia. Entonces, si uno realmente quiere obtener un cambio, tiene que modificar esto, de alguna manera. ¿De acuerdo? Esa como primera observación. Eso me recuerda también un comentario personalizado. Mi hijo se está preparando para la prueba y resulta que en los ensayos no está obteniendo el resultado que él esperaba. Entonces yo lo único que le dije, pero hijo, tienes que revisar qué estás haciendo, que no estás obteniendo los resultados que esperas. Y en función de ese análisis que tú hagas, revisa qué puedes agregar o quitar o modificar para poder conseguir el resultado que esperas. Y claro, lo que él hacía, él estudiaba y se preparaba, pero lo hacía, por ejemplo, de lunes a jueves, y mezclaba su preuniversitario y sus clases, de lunes a jueves. Pero el viernes, juegos, el sábado, juegos, estas cosas con computador, y el domingo, juegos.
Entonces, si uno mira, son 3 días dedicados a los juegos, y el punto es que yo no tengo nada contra los juegos, pero el problema es que estos juegos normalmente los hacía todo el día, y en la noche se acostaba a las 3 o 4 de la mañana. ¿De acuerdo? Yo considero que un niño ya de 17 años es adulto, digamos, adulto entre comillas, digamos, que solo puede manejar sus tiempos. O sea, uno no tiene que estar diciéndole, hoy son las 2 de la mañana, hora de acostarse, no sé qué, bla, 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 bla. O sea, debería él medir esto. Entonces, y acá, si uno piensa lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días dedicados para el estudio, dentro de los cuales está el asistir a clase, aunque sea en Zoom, versus 3 días donde además ocupaba el día y las noches, porque al final era una cosa entre juegos y no dormir. Partía el día lunes a media marcha, porque obviamente estaba muerto de sueño y agotado. Entonces solito se generó otro plan de trabajo, digamos. Yo no influí en él, porque en realidad en estas cosas de tipo conductual se tienen que generar a partir de uno. ¿De acuerdo? Obvio. 10 minutos de estudio y 3 días de juego perfectamente equilibrado. Qué chistoso, claro. Ya. Y otra cosa importante, antes de terminar, bueno, queda tiempo, pero no me quiero adelantar con ustedes respecto de los otros cursos, porque quiero ir a la par. A ver, cuando uno siente en términos generales que uno está frente a un problema, ahora estoy hablando a nivel general, así un problema matemático, un problema con los estudios, un problema en la vida cotidiana, cualquier tipo de problema. Cuando uno siente que está frente a un problema, el tamaño de un problema, estimados, también es subjetivo, ¿de acuerdo? Un problema puede ser gigante para una persona y puede ser trivial para otra persona. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, estoy inventando. No es bueno poner problemas de Lucas, pero sí tiene sentido. Por ejemplo, a lo mejor supongamos que alguno de ustedes sucumbió frente a la oferta, que las tentadoras ofertas que van a hacer, bueno, en el caso de ustedes no sé si se las harán por online, pero presenciales. A mí siempre me ha llamado la atención que en las universidades ponen mesitas donde ponen gente del Banco de Chile, por ejemplo, nombro el Banco de Chile porque es el que me acuerdo, donde están una ejecutiva, un par de ejecutivos ofreciéndoles tarjetas y cosas a los estudiantes para que abran una cuenta, no sé si es corriente o cuenta vista, porque nunca he intrusiado tanto, pero una cuenta. Entonces, a mí me preocupa porque, claro, los estudiantes abren una cuenta, pero no tienen muchos el respaldo de un trabajo detrás que les va a permitir pagar una cuota, no sé, ya supongamos uno dice, ya, vamos a comprar las zapatillas más taquilleras que venden en el mercado ahora, y me va a salir una cuota porque la voy a sacar en 12 cuotas, las zapatillas valen, no sé, 100 lucas y las voy a sacar en 10 cuotas. Entonces, 10.000 mensuales de más, me hago 10.000 mensuales. Me hago las 10 lucas al mes, perfecto. Entonces, abren una cuenta que además, en vez de los 10.000, les van a cobrar un interés, aunque dicen, no, si en 6 meses sin intereses y no sé qué, siempre aparecen intereses adicionales, entonces ya. Entonces, supongamos que el problema de alguno de ustedes sea pagar en este momento de pandemia, donde no hay pega, donde no existen los supermercados, para que muchos estudiantes que trabajaban empaquetando cosas tenían esa opción de pega, ahora esa opción de pega no existe, etc. Entonces puede que para alguno de ustedes poder pagar el día 30 a fin de mes una cuota de 10 lucas sea un problema. ¿Por qué? Porque no están generando dinero en este momento. Pero para mí, pagar 10.000 pesos de cuota no es un problema, porque yo sé que los puedo pagar, porque yo trabajo mucho, me saco la mugre, entonces sé que puedo pagar. Pero si me dicen que mi cuota es, no sé, estoy inventando, tengo que pagar durante 6 meses una cuota de 1.000.000 de pesos, yo digo, está difícil la cosa. Para mí es un problema. ¿Me entienden? Para mí, problema. Pero este no es un problema para mí. Por lo tanto, cuando uno define un problema puede ser grande o pequeño, dependiendo de a quién le toque. Entonces, la mejor manera
de enfrentar un problema grande, porque para cada uno, cuando uno tiene un problema, normalmente es un problema grande, es siendo astuto, y a lo mejor no lo van a entender en la primera instancia, pero es cortando el problema, subdividiendo en problemas, en pedacitos que uno pueda. De mi gran problema, ¿puedo resolver la cuarta parte? Y uno dice, a ver, no puedo. Ya, ok. ¿Puedes resolver la octava parte? No, no puedo. ¿Puedes resolver un 16ª parte? Y uno dice, a ver, sí, sé que sí podría resolver este pedacito. Sí, puedo resolver este pedacito. ¿De acuerdo? Puedo. Fantástico. Entonces, mi gran problema soy capaz de subdividirlo en pedacitos de forma tal de que uno puede resolver, pues me quedo más chueco esto, que uno puede resolver esto por partes, ¿de acuerdo? Y en pedacitos. ¿Ok? Y no hay que desesperarse, porque si uno entra en la desesperación, al final uno no va a poder resolver nada. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa como interesante, en términos generales, para resolver un gran problema, hay que buscar el tamaño apropiado que cada uno es posible resolverlo. A lo mejor alguien no puede con este tan grande, entonces córtelo un pedacito más pequeñito y a lo mejor sí puede ir. Entonces la idea es subdividirlo en trozos nomás. Y uno dice, bueno, de este problema yo puedo resolver solamente esta parte. Y con eso me quedo, y después voy a pensar en cómo resuelvo este otro, y así. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna observación, comentario? Esto no es una receta, estos son solamente reflexiones en torno a cómo se puede resolver un problema. ¿Ya? En clases presenciales, a veces los estudiantes comparten algún problema específico, obviamente que pueda ser contado y que deseen comentar. Y a veces resulta sumamente ¿cómo se dice? Enriquecedor para el resto del curso, pero yo dudo que ustedes quieran contar algún problema, así que pueda ser subdividido, no sé. No los voy a presionar para que cuenten sus problemas porque ¿por qué no? Porque no es obligación. Bueno, yo les puedo contar un problema de un alumno que una vez lo comentó en clases, que logramos resolverlo con esto de subdividir en pedacitos iguales. ¿De acuerdo? Fundamentalmente tenía un problema de vivienda, no podía vivir ni con la mamá ni con el papá por una situación específica, y por lo tanto se pasaba todo el día en la calle. Todo el día en la calle, entonces bajó sus notas, producto de que obviamente no podía estar tranquilo estudiando en ningún lugar. Entonces, dentro de la conversación, el alumno decía que necesitaba tantas lucas, por ejemplo, para poder arrendar una pieza y poder sobrevivir. Entonces, pero el alumno no estaba trabajando, entonces, bueno, en resumen, en la conversación, simplemente se subdividió el problema en pedacitos, y donde él descubrió que su mínimo para poder arrendar una pieza y poder alimentarse eran, no sé, X pesos. ¿Y cuáles eran los mecanismos para X pesos? Entonces simplemente una tía de él lo contrató para que le fuera a hacer el aseo, y una amiga de la tía también lo contrató para que fuera a hacer aseo. Por lo tanto, con esos dos pegas que tenía, que lo hacía obviamente en horario fuera de clase, él juntó sus lucas y pudo irse a vivir, y es verdad, esto no es un invento, y pudo irse a vivir solo, arrendó una pieza y mantenerse con estas pegas. Digamos, porque bueno, eso obviamente extremo, porque él ya definitivamente no había vuelta, era súper difícil que pudiese, con la mamá no podía vivir porque la mamá no lo echó, digamos, y con el papá era complicado porque la pareja del padre le estaba haciendo la vida imposible. Por lo tanto, frente a esa situación, ¿qué hace un adolescente? Ver la alternativa, no sé si se puede ir a vivir a la casa de una tía, de algún pariente, hasta poder afirmarse como para poder hacerlo solo.
Y en este caso tuvo un final feliz porque, como les digo, gracias a una tía que lo contrató para trabajar, le salió pega y pudo hacerlo. Entonces, por eso les digo que en términos generales, los problemas son grandes, 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 pero yo creo que todos tenemos capacidad como para dividirlo en trozos e intentar, aunque sea un pedacito pequeño, resolverlo de a poco. Todo menos la muerte, en realidad. Me puse pandémica. Todo menos la muerte. Con la muerte no se puede hacer nada, en realidad. Eso. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, una reflexión? Vamos a continuar, vamos a continuar con este mismo apunte. La próxima clase, para adelantarles, vamos a ver cómo aquí llamamos entender el problema, cuáles son las preguntas que uno tiene que responder para poder decir, ya, entendí el problema. Después vamos a ver el paso 2, cómo se configura un plan, y después de eso vamos a ver los pasos siguientes, que serían el paso 3, que es cómo ejecutamos el plan, y el último paso, que es cómo hacemos el feedback. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok, eso sería.